¿Cómo queda finalmente el salario docente para el último trimestre del 2024, octubre, noviembre y diciembre? ¿Qué es lo que finalmente se acordó en los acuerdos paritarios? Bueno, te lo cuento en este video. Antes de arrancar los detalles de cómo queda la paritaria en Mendoza, la pregunta es ¿cómo está el salario docente a nivel nacional? Bueno, lo tenemos como marcos de referencias. Uno, por ejemplo, es el salario mínimo, es decir, ningún docente puede cobrar menos de eso. ¿Cuál es el mínimo? 420.000 pesos, porque hasta ese mínimo del mes de julio es donde llegó la Nación. En algún momento la Nación se tendrá que sentar con paritaria o por decreto y fijar cuáles son los nuevos montos a partir de agosto. Por el momento, 420.000 pesos es el mínimo. Y el máximo, bueno, no hay máximo, no hay techo, es decir, eso es libre y lo manejan las provincias. Hoy día, uno de los más altos, o el más alto, es el de Río Negro. La provincia de Río Negro está pagando arriba de 900.000 pesos de bolsillo el cargo a un docente que recién se inicia. Pero si nos vamos a la media, y la media tiene que estar rondando los 600.000 pesos aproximadamente de lo que gana un docente que recién inicia por un cargo docente. Ahora bien, ¿cómo queda el contexto? Más hacia el centro del país. Bueno, justo el día viernes 18 de octubre, casualidad, hubo plenarios en la provincia de Buenos Aires, donde debatían el sueldo docente allá en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Mendoza. Y en ambos congresos se aprobó por mayoría abrumadora las propuestas de sus gobernadores. La provincia de Buenos Aires con Kicillof y la provincia de Mendoza con Cornejo. ¿Cómo quedó el salario docente? Bueno, lo llamativo es que quedan medios parecidos. Entonces, para algunos puede tener dos lecturas. O el salario de Mendoza está aumentando y acercándose a lo que es la provincia de Buenos Aires, o el salario de la provincia de Buenos Aires está devaluando y acercándose a lo de Mendoza. Lo dejo a criterio de ustedes. El tema que lo llamativo es que los salarios de Mendoza siempre en los últimos años están en el ranking de los más bajos. Así que, bueno, cada uno sacará sus conclusiones. Bien, en base a los datos referidos y actualizados que tenemos hoy, podemos aportar lo siguiente. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde está el jefe de gobierno Macri, Jorge Macri, el cargo de maestro que recién se inicia es de 640.393 pesos. Obviamente un cargo de jornada simple, 4 horas, una maestra. La provincia de Buenos Aires lo va a dejar en octubre en 531.749 para la maestra que recién se inicia. Y en Mendoza va a ser de 540.000 más el ítem aula. Este mismo salario es tanto para la maestra de primaria que trabaja 4 horas y media o la maestra de nivel inicial que trabaja 3 horas y media. Es el cargo, es el salario inicial que se debe respetar acorde a la paritaria. Ahora sí, si nos vamos a los detalles puntuales de la provincia de Mendoza, lo que aceptó el SUTE en porcentajes es lo mismo que han aceptado el resto de los otros gremios estatales, el incremento del 9%, 9% escalonado, que una parte se aplica en octubre, otra en noviembre y otra en diciembre. Y estos porcentajes se aplican al básico, pero cuando se aplican al básico quedan muy por debajo de lo que dice el piso obligatorio, garantizado. Por lo tanto, ¿qué es lo que cubre en el medio? La cláusula de garantía. Por eso, la cláusula de garantía no es un importe fijo. En algunos es más y en otros es menos, porque la garantía lo que ayuda es llegar al piso mínimo garantizado. ¿Cuáles son los nuevos pisos mínimos? Bueno, pasa a ser de 540.000 pesos, que ya lo habíamos dicho recién, para una maestra que recién inicia, sin son y sin antigüedad de bolsillo, a cobrar en octubre, es decir, se va a estar cobrando el último día hábil de octubre. Y va a ascender hasta 570.000 en el mes de diciembre. Estos mínimos se le debe agregar además el ítem aula, es decir, que si una maestra no tiene asistencias dentro de las permitidas, es decir, que si una maestra tiene prácticamente asistencia perfecta o dentro de las permitidas y cobra el ítem aula, cobra un pequeño adicional a ese mínimo garantizado. Ahora bien, estos mínimos hay que distribuirlos acorde a sus franjas de antigüedad. La provincia de Mendoza tiene diferentes franjas de antigüedad, que lo vamos a ver en la pantalla. Ahí tenemos, ¿no? Para octubre va desde este rango hasta este otro rango, y así después en noviembre y en diciembre. Esos son los mínimos garantizados por cargo o 18 horas cátedras. Y se duplica, o sea, esta garantía se duplica en el doble cargo. Es decir, si una maestra trabaja jornada completa, 2 turnos, mañana y tarde, o un profesor tiene 36 horas, se le duplican estos montos garantizados de bolsillo. Ahora bien, vamos a ir un poquito a los detalles. Así como en rasgos generales, entre las novedades figura que, por ejemplo, ahora el profesor de hora cátedra se le va a extender la garantía hasta las 42 horas cátedra, porque cuando hay profesores que tienen horas, combinan con horas no frente a alumnos o con el nivel superior, pueden tener hasta 48 horas, pero en la práctica, como la garantía llega hasta las 36 horas, el profesor que tenía 36 horas cátedras o 48 cobraba casi lo mismo. No es que las trabajaba gratis, que no se les pagaran, se les paga, pero como la garantía, la cláusula de garantía llega hasta las 36, daba lo mismo trabajar 37 horas, 41 o 48, porque cobran lo mismo. Bueno, ahora el docente con 42 horas va a cobrar un poquito más que el que tiene 36, pero el que tenga 48 horas va a estar cobrando casi lo mismo que el que tiene 42. Eso como que sigue, pero bueno, ahora el umbral se mejoró de 36 a 42 horas cátedra. Esa es como una novedad. Y una segunda novedad es que recuerdan que hace mucho tiempo los docentes de Mendoza vienen cobrando un ítem fijo de 7.200 pesos por cargo o 18 horas cátedras. Bueno, ese ítem ahora se va a eliminar y se lo va a blanquear. ¿Cómo se lo blanquea? Pasándolo al ítem estado docente en pequeños proporcionales. Así que esta es como la novedad. Y en el caso de los celadores, se blanquea un pequeño porcentaje de ese no remunerativo de la paritaria del 2022. Pero bueno, vamos a algunos ejemplos concretos de algunas simulaciones que hemos hecho en base al simulador del sindicato, a ver cómo quedarían los diferentes cargos en respecto a salarios de bolsillo. Acá les voy a mostrar en pantalla una imagen para que veamos juntos cómo quedan algunos ejemplos o simulaciones de los salarios en el rubro de la educación. Tenemos, por ejemplo, un celador que es el no docente, que hace servicios generales sin antigüedad, de 6 horas y medias, va a cobrar 311.600 pesos en octubre, 320.000 en noviembre y 328.000 en diciembre.
Un maestro de grado, 558.539. Y usted me va a decir, pero como no era 540.000, lo que pasa es que acá le estamos agregando el ítem aula. Suponiendo que la maestra no faltó nunca o tiene dentro del mínimo de licencias permitidas que le cubre el ítem aula, bueno, va a cobrar 558.000. 579.000 en noviembre, 558.000 en diciembre. Las maestras que tienen jornada extendida, que por lo general es el cargo de maestra más 2 horitas adicionales por día, significa que tienen 10 horas cátedras semanales. Entonces, la combinación de cargo de maestro más 10 horitas me da 866.492 pesos para octubre. El profesor de 18 horas cátedras, 554.314. Con 36 horas cátedras, el doble, 1.108.000. Con 42 horas cátedras, que antes eran las que decíamos ad honorem, bueno, ahora va a cobrar 1.291.000. Y fíjense que de la hora 43 a la 48 va a cobrar casi lo mismo, 1.293.000. ¿Qué pasa con los directivos? Los cargos directivos difícilmente arranquen de cero, es decir, para ser directivo tenés que tener una antigüedad mínima. Entonces, bueno, ponemos la mínima que es de 10 años el promedio que tiene que tener alguien que recién inicia. Un regente con 10 años de antigüedad sin zona está cobrando 573.000 pesos de bolsillo en octubre. Un director de primaria, 944.000 pesos de bolsillo. Un director de secundaria, 993.000 pesos aprox de bolsillo. El director más las 12 horas de proyecto en secundaria, 1.163.000. Y un supervisor o miembro de junta con 10 años de antigüedad, 1.595.000 pesos. Así que bueno, esto después vienen otros ítems que tienen que ver si tienen zona, se les agrega un poquito más, o si tienen más antigüedad, cobran un poquito más. Bueno, esto ha sido mi super informe referido a lo salarial. Cualquier cosa nos seguimos viendo, pueden consultar en la web de secretariomay.com. Ahí está todo más detallado y la acta paritaria para que repasen.